Los judíos estaban esperando un reino político, pero Jesús nunca les ofreció uno. Él vio a Pilato ese día cuando estaba en medio de la burla de un juicio, y Pilato le dijo, ¿eres un rey? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y Pilato, de hecho, dijo, bueno, ¿qué tipo de reino eres tú? Él dijo, te voy a decir una cosa, mi reino no es ¿qué? De este mundo. Mi reino, si fuera de este mundo, pelearían mis soldados, mis discípulos, pero mi reino no es de este mundo. Jesús nunca se enfocó en la política. Él no estaba tan preocupado con cambiar la estructura como lo estaba en el interior. Y esto es lo que dice en su primer sermón. No hay política en el Sermón del Monte en absoluto. No hay una referencia al aspecto social o político del reino aquí, ni una. Los judíos estaban tan preocupados por la política y la vida social. Jesús no hace referencia a eso en absoluto. El énfasis, quiero que entienda esto, el énfasis está en ser. Esa es la palabra que usted debe ver. El énfasis está en ser, no en gobernar o poseer, sino en ser. En otras palabras, Él no busca lo que los hombres hacen, Él busca lo que los hombres son, porque lo que son va a determinar lo que hacen. Todos los ideales que son dados en el Sermón del Monte son opuestos a las ideas humanas acerca del gobierno, ideas humanas acerca de reinos. De hecho, las personas más exaltadas en el reino de Cristo serían las más bajas de lo bajo en la evaluación del mundo. ¿Sabe usted quién fue el hombre más grande que jamás vivió hasta este entonces? ¿Quién fue? Juan el Bautista. En lo que al mundo concierne, él no era nada más que un loco que andaba ahí en un traje de Tarzán modificado comiendo insectos. Y ni siquiera era parte del sistema religioso. Jesús dijo que él fue el hombre más grande que jamás había vivido. Y él procedió a decir, pero hay uno mayor que él. ¿Sabe quién es? El menor, el más pequeño en mi reino. Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed, que se sienten vacíos en su interior, esos que están llenos de misericordia, los que son puros de corazón, los que hacen la paz, los que son perseguidos, los que son calumniados. Eso se oye para mí como la lista más grande de perdedores que jamás he visto. Bueno, por los estándares del mundo lo son. El mundo dice, demanda tus derechos, sé prominente, busca la cúspide, aférrate a tu orgullo. Este es un tipo diferente de reino. Inclusive promueve persecución sin venganza y bendice a aquellos que viven de esa manera. Es un reino espiritual. Entonces el aspecto político de este mensaje era devastador. Era absolutamente opuesto a lo que ellos esperaban que dijera un Mesías. Ahora quiero hablar tan solo de un área más acerca del contexto religioso para que tenga usted una idea general del enfoque del Sermón del Monte. Hemos visto un poco del contexto bíblico, hemos visto un poco de la perspectiva de Mateo, algo de cómo el mundo lo vería, algo de la política de esto, pero ahora quiero que vea la escena religiosa. Realmente es fascinante. Jesús estaba confrontando a una sociedad muy religiosa, de hecho, una sociedad llena de gente religiosa. Eran ritualistas profesionales, y ese es un trasfondo importante. Permítame tan solo dividirlos en 4 grupos. Había 4 grupos primordiales dentro de la religión del judaísmo: los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes. Hemos hablado de ellos en otras ocasiones. En primer lugar, los fariseos. Aquí vamos. Los fariseos creían que la felicidad se encontraba en la tradición o el legalismo. Se aferraban al pasado. Mucho. Ellos creían que la felicidad real venía mediante obedecer las tradiciones de los padres. Después estaban los saduceos. Y los saduceos creían que la felicidad se encontraba en el presente, en el modernismo, en el liberalismo. No en el pasado, hombre, estamos aquí, tenemos que hacerlo así. Una religión actualizada, un liberalismo nuevo. Olvida lo pasado. Y sabe una cosa, en un sentido, ambos tenían algo de verdad. Los fariseos tenían razón. La religión verdadera tiene que estar basada en el pasado. Los saduceos tenían algo de verdad, porque la verdadera religión también tiene que operar en el presente, funcionar en la actualidad. Y después estaban los esenios. Y los esenios dijeron, no, la felicidad está en la separación del mundo. Oh, se oye bien, ¿no es cierto? Nada más que estaban hablando acerca de separación geográfica. Simplemente se salieron de la ciudad. Hace años atrás hubo un anuncio en una revista cristiana, publicada por una de las universidades más fundamentales cristianas, que decía que la escuela estaba ubicada a más de 18 kilómetros del pecado más cercano. Y nada más, como comentario al margen, quiero decir que eso nos encantará que así fuera. Pero los esenios creían que debíamos salirnos de la ciudad, en donde no había pecado. Entonces estaban los fariseos, los saduceos, los esenios, y estaban los celotes.
Y los celotes dijeron que la felicidad se encontraba en la rebelión política. La felicidad se encuentra en la revolución. La felicidad se encuentra en derrocar a Roma. Entonces, como puede ver, los fariseos estaban diciendo, vamos hacia atrás. Y los saduceos estaban diciendo, vamos hacia adelante. Los escenos estaban diciendo, salgamos. Y los celotes estaban diciendo, vamos en contra. Y los fariseos eran los nostálgicos. Y los saduceos eran los modernistas. Y estaban comprando muebles daneses. Y los escenes eran los que se aislaban. Estaban ahí apilados en un monasterio en algún lugar. Y los celotes eran los llamados activistas sociales, religiosos. ¡Qué desastre! Se oye exactamente como 1978 para mí. Tenemos religiosos que viven en el pasado. Tenemos a liberales que están tratando de inventar una nueva religión para la actualidad. Tenemos a personas que creen que la vida santa es una cuestión de geografía y simplemente quieren asegurarse de que nunca se acerquen a nada que se ve como pecado. Y después tenemos a personas que creen que la religión es cuestión de desfilar y marchar en algún lugar. Jesús estaba confrontando a una sociedad entera de religiosos. Todos tenían su propia idea y el punto que Jesús estaba presentando era, oigan, ¿saben una cosa? Todos están mal, todos ustedes. Para el fariseo les estaba diciendo, la religión no es cuestión de asuntos externos. Y para el saduceo le estaba diciendo, la religión no es cuestión de filosofía humana inventada para acomodar al día actual. Y al esceno, él estaba diciendo, créeme, la religión no es cuestión de ubicación geográfica. Y a los celotes él estaba diciendo, ni la religión es cuestión de activismo social. Lo que él estaba diciendo es esto, mi reino está en el interior, ¿se da cuenta? Es interno. Ese es el punto. Ese es el mensaje entero de Jesús al mundo. Esa es la base entera del Sermón del Monte. Está adentro, no afuera. No rituales externos, no filosofía externa, no ubicación externa, ni monasterios, ni nada de eso. No activismo exterior. Es interno. Lo que Jesús está diciendo aquí, yo creo, abre la puerta del nuevo pacto del cual Jeremías dijo, Dios escribirá su ley en sus partes internas. ¿Se da cuenta? Pasando al interior. Y entonces Jesús lo resumió al decirles, miren, los fariseos, los saduceos, los escenos, los celotes y toda persona quien era un conglomerado de todo eso o estaba en medio de estos cuatro grupos, quiero decirles a todos algo. A menos de que su justicia sobrepase ese tipo de justicia, no entraréis en mi reino, ¿lo ve? A menos de que tengan más a favor de ustedes que lo externo, no tienen parte en mi reino, porque como dije antes, no hay fuente de bendición en la tierra maldecida. Está más allá de eso. Toda esa religión estaba lidiando con lo externo, y el Sermón del Monte invade el pensamiento judío con un golpe, al decirle que la bienaventuranza verdadera viene desde adentro, no de afuera. Lo mismo es el caso en la actualidad. No encuentre consuelo en el hecho usted de que tiene la teología correcta. Los liberales no pueden consolarse a sí mismos con el hecho de que tienen esta nueva teoría o que la Biblia no es la palabra de Dios, realmente la han actualizado. Hombre, son realmente contemporáneos. Están siguiendo la manera de pensar de la época. Un hombre no puede consolarse a sí mismo en el hecho de que se ha alejado del mundo y se ha mudado a un monasterio y se sienta ahí, contempla a Dios sin distracción de las cosas del mundo. Ni un hombre puede consolarse a sí mismo porque cree que es un activista social y él anda por todos lados tratando de enderezar a la sociedad. Estas no son las cosas que busca Jesús. O en últimas, todas esas cosas tienen parte de la verdad, ¿no es cierto? Necesitamos estar involucrados socialmente y necesitamos estar apartados para Dios y necesitamos ser actuales y necesitamos estar basados en el pasado, pero en y por sí mismos son externos y Dios busca lo interior. Allá atrás, en 1 Samuel 16:7, el Señor lo presentó cuando dijo, el Señor Jehová ve el corazón. Y Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Bueno, más vale que guarde su corazón, ese es el punto. Bueno, ¿sabe una cosa? Si usted se encarga de su corazón espiritual, como usted cuida de su corazón físico, será sorprendente, ¿no es cierto? La gente en la actualidad literalmente está enloqueciendo por proteger su corazón. Gente corriendo por todos lados, andando en bicicleta, corriendo arriba y abajo. Tiene que cuidar del corazón. Puede ir al centro comercial y meter su brazo en algo ahora. Mete ahí una moneda y le va a decir cómo está su corazón. ¿Alguna vez ha hecho eso? Lee su presión arterial. Hombre, cuide su corazón, guarde ese corazón. Y si usted tiene un pequeño problema, hombre, quite la grasa y el colesterol.
Cuidado con los triglicéridos y demás y demás. Y sabe una cosa, la Biblia dice, más vale que guarde el corazón, que es lo que importa. Ese es el verdadero corazón. En el pensamiento hebreo, de ahí fluía todo el conocimiento de Dios, la mente. Escuche, si hiciéramos tanto para proteger nuestro corazón espiritual como lo hacemos para proteger nuestro corazón físico, estaríamos en gran forma espiritualmente. Pero algunas veces simplemente ignoramos esa área, y eso es lo que busca Jesús. En Lucas 11:39, una traducción es maravillosa en este pasaje. Escuche lo que dice. Jesús dijo, ahora tienen el hábito de limpiarlo de afuera de sus tazas y platos, pero por dentro están llenos de avaricia y impiedad, necios. ¿Acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Dedíquense de una vez por todas a su persona interior para que todo lo demás sea limpio. ¿Se da cuenta? Ese fue el mensaje de Jesús. Ese es el corazón del Sermón del Monte. Ahora, en base a ese contexto y al panorama que acabamos de ver, quiero que es importante que estudie esto. ¿Se da cuenta? Realmente importante. Creo que hay por lo menos 5 razones por las que es importante. Simplemente se las voy a dar rápidamente. Número 1, porque el Sermón del Monte le va a mostrar la necesidad absoluta del nuevo nacimiento. El Sermón del Monte le va a mostrar que usted nunca puede agradar a Dios por sí mismo, en su carne. Nunca. Y como dije al principio, las únicas personas que van a conocer la bienaventuranza son las personas que conocen que la bienaventuranza es un atributo de Dios y son participantes de la naturaleza divina, lo pueden conocer y experimentar. Escuche, el Sermón del Monte para mí va mucho más allá de la ley de Moisés al mostrarnos la necesidad de salvación. Usted no puede vivir un día en una condición bienaventurada, fuera del nuevo nacimiento en Jesucristo. Es lo más grandioso en el Nuevo Testamento para mostrarle al hombre la situación desesperada en la que está sin Dios. Lo segundo, creo que debemos estudiar el Sermón del Monte, no solo porque muestra la necesidad absoluta de nuevo nacimiento, sino porque apunta de manera clara a Jesucristo. Quizás es la verdad más grande que nos ayuda a entender la mente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres saber cómo piensa Él? Estudie su sermón. ¿Quieres saber cómo palpita su corazón? Estudie su sermón. ¿Quieres saber lo que Él realmente piensa acerca de la vida y los estándares para la vida? Estudie el sermón. En tercer lugar, debemos estudiar el Sermón del Monte porque es la única manera de encontrar la felicidad para los cristianos. Si quiere ser feliz, si quiere estar realmente lleno del Espíritu, no debe estar buscando alguna experiencia mística, no debe estar buscando algún tipo de sueño que no puede alcanzar, no debe estar asistiendo a reunión tras reunión para tratar de encontrarlo en el aire. Si quiere conocer la felicidad y la bienaventuranza y el gozo, entonces simplemente estudie el Sermón del Monte y practíquelo. Y añadiré otra cosa, creo que debemos estudiarlo porque es el mejor medio que conozco de evangelismo. Dice usted, ¿qué quieres decir evangelismo? Le voy a decir esto. Si vivimos el Sermón del Monte, vamos a voltear al mundo de cabeza. Es la herramienta más grande de evangelismo que hay, vivir este tipo de vida. Y después, finalmente, debemos estudiar el Sermón del Monte y vivirlo porque agrada a Dios. Y sabe una cosa, ese es un privilegio. Que John MacArthur pecaminoso, simplemente yo, como Pablo estaba cantando, simplemente yo pudiera agradar a Dios. ¡Qué pensamiento tan increíble! Suficientes razones como para estudiar el Sermón del Monte. Suficientes razones como para entregarnos a Él. Permítame terminar conforme concluimos los primeros 2 versículos para dar un paso más hacia adelante. La ocasión, ya hemos visto el contexto, simplemente quiero compartir otros puntos de manera breve. La ocasión, versículo 1, viendo las multitudes, vamos a detenernos ahí. A Jesús siempre le preocuparon las multitudes. ¿Y sabe qué dice en Mateo 9:36, Mateo 14:14 y Mateo 15:32? Que cuando Él vio las multitudes, Él tuvo ¿qué? Compasión. Jesús vio a esa multitud de personas. La multitud está descrita en el versículo 23 al 25 del capítulo 4. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundía su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Aquí está esta multitud de gente que viene del norte, sur, este y oeste siguiéndolo. Y cuando Él los ve, como siempre, su corazón está quebrantado. Y sabe una cosa, cuando los vio teniendo hambre, Él les dio alimento.
Y cuando ve el hambre espiritual de sus corazones, lo más profundo que hay en él es Dios buscando satisfacer lo que necesitan. Había una maravillosa atracción a Jesucristo. Las multitudes simplemente lo rodeaban. Enfermos, poseídos por demonios, fariseos, saduceos, escenos, celotes, ritualistas y rameras, fariseos y publicanos, eruditos y analfabetas, refinados y degradados, hombres ricos y mendigos, de todo. Pero Jesús siempre es el que atrae a los hombres, y hay algo